El 19 de diciembre de 2024, a las 14:47 horas, el control de tráfico aéreo de la base Wright-Patterson registró un fenómeno que desafiaba toda lógica. Un objeto cúbico, negro como la oscuridad del espacio, apareció de repente a 16.000 pies de altitud, flotando en silencio sobre una de las instalaciones militares más secretas de Estados Unidos. No emitía sonido ni calor, simplemente estaba allí, desafiando las leyes de la física con su presencia enigmática. El piloto de la aeronave civil que avistó la anomalía por primera vez relató más tarde que sus manos temblaban sobre los controles al darse cuenta de que aquello no podía volar. Un cubo perfecto, de aproximadamente 50 metros de lado, suspendido en el helado aire de Ohio, como si la gravedad fuera solo una sugerencia ignorada. El metal negro reflejaba la luz del sol de una manera extraña, creando patrones que parecían danzar bajo su superficie lisa. Era como observar un fragmento de realidad que no pertenecía a este mundo. Wright-Patterson no es una base cualquiera. Desde 1947, cuando supuestamente llegaron a sus instalaciones los restos de Roswell, este complejo militar se ha convertido en el epicentro de los secretos más profundos de América. El Hangar 18, oficialmente inexistente, se dice que alberga tecnologías que superan la comprensión humana. Durante décadas, veteranos han susurrado sobre corredores subterráneos donde ingenieros trabajan para descifrar principios de propulsión que desafían las leyes de la física. Y ahora, algo ha regresado. Lo que convirtió este incidente en algo verdaderamente extraordinario no fue únicamente la aparición del cubo, sino el intrigante patrón de eventos que lo precedió. 5 días antes, el 14 de diciembre, los radares militares detectaron un inusual enjambre de drones sobre la base. Estos objetos aparecían y desaparecían de los monitores como fantasmas electrónicos, moviéndose en formaciones que ningún piloto humano podría replicar. Volaban a apenas 150 metros de altura, suspendidos sobre áreas específicas durante minutos, como si estuvieran escaneando algo en particular antes de ascender verticalmente a velocidades imposibles y desaparecer por completo. Los militares los denominaron drones porque requerían una explicación que el público pudiera aceptar. Sin embargo, los drones no aparecen de la nada. No se desvanecen de los radares mientras mantienen una presencia visual. Y, definitivamente, no toman la forma de cubos sólidos que permanecen suspendidos durante horas sin un medio de propulsión visible. Durante esos 5 días, del 14 al 19 de diciembre, Wright-Patterson vivió una experiencia sin precedentes en sus 77 años de historia. Los objetos no identificados no solo invadieron su espacio aéreo, parecían observar la base. Testigos reportaron luces que cambiaban de forma, transformándose de circulares a cuadradas, pasando de una única fuente a múltiples, dividiéndose y uniéndose como si estuvieran hechas de una materia maleable. Lo más inquietante de estos objetos era su absoluto silencio. No se escuchaba ni el zumbido de los rotores ni el estruendo de los jets. Solo se percibía el viento helado de diciembre, cortando el aire, mientras lo inexplicable flotaba sobre el suelo americano. El 17 de diciembre, la situación se tornó crítica. El número de objetos detectados por los radares fluctuaba de manera desconcertante. Primero eran 5, luego 3, después 8, como si algunos simplemente aparecieran y desaparecieran en un parpadeo. Ante esta incertidumbre, el protocolo militar ordenó el cierre temporal del espacio aéreo, una medida extrema que implicó costos millonarios y suscitó interrogantes para las que nadie estaba preparado. ¿Por qué una de las bases más seguras del planeta se veía obligada a cesar sus operaciones por drones comerciales? La respuesta llegó 2 días después, con la aparición del cubo negro. A las 14:47, cuando ese objeto imposible emergió repentinamente en el cielo de Ohio, quedó claro que Wright-Patterson no estaba enfrentando a invasores comunes. El cubo permaneció en el mismo lugar durante exactamente 17 minutos, tiempo suficiente para ser grabado, fotografiado y documentado por equipos militares de última generación. Luego,
sin ningún cambio en su posición u orientación, se desvaneció, como si regresara a la dimensión de la que había llegado. Los documentos oficiales, publicados meses después, gracias a la Ley de Libertad de Información, solo revelaron fragmentos censurados de la verdad. 19 páginas de informes, donde la tinta negra ocultaba más de lo que mostraba, contenían fotografías borrosas que apenas sugerían formas y testimonios de testigos con nombres totalmente tachados. Sin embargo, entre las líneas de esos documentos mutilados, una verdad aterradora comenzaba a surgir. Alguien o algo estaba enviando un mensaje a Wright Patterson, y ese mensaje tomaba la inquietante forma de un cubo negro. Si estás descubriendo por primera vez que eventos como estos no son ciencia ficción, sino una realidad documentada y confirmada por autoridades militares, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Lo que ocurrió en Wright Patterson es solo el inicio de una revelación que podría transformar para siempre nuestra comprensión sobre quién realmente tiene el control de este planeta. El cubo negro que flotaba sobre Ohio no era un visitante aislado. Formaba parte de un patrón global que se extendía mucho más allá de los cielos americanos, conectándose a una red de manifestaciones que desafiaban no solo nuestra tecnología, sino también nuestra percepción de la realidad. Para comprender verdaderamente lo que emergió sobre Wright Patterson, sería necesario rastrear las apariciones anteriores de esos objetos imposibles, descubrir por qué siempre adoptaban esa forma específica y enfrentarse a una posibilidad que pocos estaban dispuestos a considerar, que el cubo negro no era simplemente un objeto volador no identificado, sino un símbolo ancestral de poder que trascendía las dimensiones conocidas. En 2019, 5 años antes del incidente de Wright Patterson, los habitantes de El Paso, Texas, fueron testigos de un fenómeno que transformaría su comprensión de lo posible. Era una tarde nublada cuando el cielo comenzó a comportarse de manera inquietante. Las nubes, que al principio parecían dispersas e inofensivas, se agruparon en un punto específico, formando una masa oscura y densa que parecía devorar la luz a su alrededor. Lo que sucedió a continuación desafiaba cualquier explicación meteorológica conocida. De entre esa nube oscurecida por artificios, surgió un cubo negro perfecto. No hubo una transición gradual, ni una materialización lenta. Simplemente apareció como si hubiera atravesado una barrera dimensional invisible. Las cámaras que capturaron el evento registraron lo que parecía imposible. Un objeto sólido, metálico y geométricamente perfecto, emergiendo de una formación de vapor de agua, como si las nubes fueran portales a otra realidad. El cubo permaneció a la vista durante 14 minutos, un tiempo suficiente para que decenas de testigos lo fotografiaran y grabaran desde múltiples ángulos. Su superficie negra reflejaba la luz de forma antinatural, creando patrones que parecían moverse independientemente de la posición del observador. Luego, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció en la nube oscura, que se dispersó al instante, dejando solo un cielo despejado y testigos profundamente conmovidos. Los meteorólogos locales no lograron explicar la formación de la nube. No había un frente frío ni condiciones atmosféricas que justificaran tal concentración de vapor en un punto específico. Era como si algo hubiera alterado las propias leyes de la física para crear una puerta temporal hacia nuestra dimensión. Pero El Paso no fue un caso aislado. En 2023, en Filipinas, pescadores avistaron 2 cubos negros idénticos volando en formación paralela sobre el océano. Los objetos mantenían una distancia precisa entre sí, como si estuvieran conectados por una fuerza invisible, moviéndose en perfecta sincronía sobre las aguas. No había cables ni estructuras visibles que los unieran, solo 2 enigmáticos objetos cúbicos deslizándose silenciosamente a través del aire tropical, como si la gravedad fuera un concepto prescindible. Lo que hacía que estas manifestaciones fueran especialmente inquietantes no era solo su imposibilidad física, sino la uniformidad de su forma. En cada aparición documentada, el formato era idéntico: un cubo perfecto, negro, sin marcas distintivas
ni características que pudieran sugerir un origen terrestre. Era como si una única inteligencia estuviera reproduciendo el mismo diseño en múltiples lugares del mundo. Las autoridades militares y científicas guardaron silencio sobre estos eventos previos, catalogándolos como fenómenos meteorológicos inusuales o objetos no identificados de baja prioridad. Sin embargo, cuando el cubo apareció sobre Wright-Patterson, la narrativa oficial empezó a desmoronarse. Resultaba imposible ignorar la conexión entre estas manifestaciones y el oscuro historial de la base militar más secreta de Estados Unidos. Investigaciones no oficiales han revelado que Wright-Patterson ha experimentado anomalías similares en diversas ocasiones a lo largo de las décadas, pero siempre mantenidas en estricto secreto. Ex-empleados que prefieren permanecer en el anonimato han informado sobre avistamientos de objetos geométricos no convencionales que se remontan a 1952, tan solo 5 años después del incidente de Roswell. Estos objetos compartían características específicas: una forma cúbica perfecta, una coloración negra absoluta y un comportamiento que desafiaba los principios fundamentales de la aerodinámica. El patrón se volvía aún más fascinante a medida que se expandía a nivel global. Documentos filtrados revelaron que bases militares en diferentes países habían reportado fenómenos similares. En 1975, la base aérea de Ota, en Japón, registró un cubo negro que permaneció inmóvil sobre sus instalaciones durante 43 minutos antes de desaparecer por completo. En 1987, instalaciones militares británicas documentaron 3 cubos volando en formación triangular sobre zonas clasificadas. Cada incidente seguía el mismo patrón: negación oficial, clasificación de documentos y desánimo a los testigos para que compartieran sus experiencias. Era como si existiera una directriz global destinada a silenciar la información sobre estas manifestaciones particulares. ¿Pero por qué? ¿Qué hacía que los cubos negros fueran más sensibles que otros avistamientos de ovnis? Permíteme compartir contigo un secreto que ha permanecido oculto durante siglos. Existen antiguos manuscritos que revelan símbolos, entidades y prácticas espirituales que difieren por completo de las enseñanzas de las religiones tradicionales. Textos como el Gran Grimorio, la Clavícula de Salomón y el Libro de Enoc describen rituales, jerarquías invisibles y fórmulas que fueron prohibidas, no porque sean falsas, sino porque revelan verdades profundas que pueden alterar nuestra comprensión del mundo. Muchos de ellos fueron destruidos, mientras que otros permanecieron ocultos, preservados en el silencio del tiempo. Hemos preparado un video completo que reúne esta información documentada. Sin embargo, dado que este tipo de contenido puede ser eliminado de las plataformas, hemos decidido ofrecerlo exclusivamente en nuestro sitio web y por tiempo limitado. Si deseas verlo, simplemente escanea el código QR que aparece en la pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado a continuación. La respuesta comenzó a surgir cuando analistas independientes compararon los lugares de aparición con bases de datos históricas. Cada manifestación documentada de cubos negros había ocurrido en o cerca de instalaciones que supuestamente albergaban tecnología no terrestre recuperada. Wright-Patterson, famoso por los persistentes rumores sobre los restos de Roswell. Ota, donde alegaciones no confirmadas sugerían experimentos con propulsión antigravitatoria. Las bases británicas vinculadas a los incidentes del bosque de Rendlesham, donde militares informaron de contactos directos con inteligencias no humanas. El patrón era innegable. Los cubos negros aparecían precisamente en aquellos lugares donde los gobiernos resguardaban sus secretos más oscuros sobre tecnología extraterrestre. Era como si una fuerza invisible estuviera llevando a cabo inspecciones, vigilando lo que se hacía con artefactos que no eran originarios de la Tierra. Pero había otro elemento que hacía que estas manifestaciones fueran aún más inquietantes. El análisis espectral de las fotografías y videos reveló propiedades luminosas anómalas en los cubos. No solo absorbían luz, parecían absorber más luz de lo que físicamente era posible,
creando una densidad de oscuridad que desafiaba las leyes ópticas fundamentales. Era como si fueran agujeros tridimensionales en la realidad, regiones donde las leyes de la naturaleza simplemente dejaban de tener efecto. Físicos que analizaron clandestinamente estas evidencias sugirieron posibilidades inquietantes. Si los cubos realmente absorbían más fotones de los que recibían, podrían estar alterando la propia estructura del espacio-tiempo. Esto explicaría su capacidad de aparecer y desaparecer instantáneamente. No se movían a través del espacio, sino que doblaban el espacio a su alrededor. La implicación era tanto revolucionaria como aterradora. Estas manifestaciones no eran simplemente visitas de una civilización tecnológicamente avanzada, sino demostraciones de un control absoluto sobre las leyes fundamentales de la realidad física. ¿Quién o lo que estaba detrás de estas apariciones poseía un conocimiento que superaba nuestra comprensión científica más elemental? Y así, en diciembre de 2024, todo cambió. Los cubos ya no llegaban como meros observadores silenciosos. Ahora venían en grandes cantidades, se quedaban durante días y traían consigo fenómenos que insinuaban una escalada dramática en la naturaleza de esas manifestaciones. Wright-Patterson no solo estaba siendo observada, estaba siendo desafiada. Los drones que precedieron al cubo principal mostraron comportamientos que desafiaban toda lógica operativa. Cambiaban de forma en tiempo real, transformándose de circulares a cuadradas, pasando de ser una única unidad a múltiples entidades separadas. Aparecían simultáneamente en lugares distantes, sugiriendo una tecnología de teletransporte, o la capacidad de existir en múltiples posiciones al mismo tiempo. Más perturbador aún era la forma en que esos objetos interactuaban con los sistemas de defensa de la base. Los radares militares de última generación los detectaban de manera intermitente, como si aquellos objetos pudieran encender y apagar su firma electrónica a voluntad. Los sistemas de rastreo óptico operaban sin problemas, pero los sensores infrarrojos a menudo no registraban ninguna presencia. Era como si esos objetos existieran de manera selectiva en diferentes espectros de la realidad. La respuesta militar resultó ser reveladora en su inadecuación. Se movilizaron cazas en múltiples ocasiones, pero los pilotos informaron sobre la imposibilidad de interceptar los objetos. Estos no escapaban, simplemente se volvían intangibles al ser abordados, permitiendo que las aeronaves militares volaran a través de ellos sin sufrir ningún impacto físico. Era una clara demostración de superioridad tecnológica que hacía que cualquier defensa terrestre careciera de relevancia. Documentos internos filtrados revelaron el creciente desespero entre los altos mandos militares. Los protocolos de defensa aérea, elaborados durante décadas para enfrentar amenazas convencionales, resultaban completamente ineficaces ante adversarios capaces de alterar su propia existencia física. ¿Cómo se puede proteger una instalación contra invasores que desafían las leyes fundamentales de la materia? La situación se tornó aún más complicada cuando el análisis de las comunicaciones interceptadas reveló que otras bases militares en todo el mundo estaban reportando fenómenos similares al mismo tiempo. Se trataba de una operación coordinada a escala global, llevada a cabo con una precisión que insinuaba una inteligencia con capacidades inimaginables. Pero el aspecto más desconcertante de toda la operación no era su sofisticación tecnológica, sino su aparente naturaleza simbólica. Los cubos no intentaban ocultarse, no esquivaban la detección. Al contrario, se aseguraban de ser observados, fotografiados y documentados. Era como si anhelaran que su presencia fuera reconocida, que su forma particular fuera registrada y analizada. ¿Por qué cubos? ¿Por qué no esferas, que son más eficientes desde el punto de vista aerodinámico? ¿Por qué no utilizar formas que imiten la tecnología terrestre que conocemos? La elección de un cubo perfecto parece ser deliberadamente simbólica, una forma geométrica que ha aportado significados específicos en las culturas humanas a lo largo de milenios. Y allí se hallaba el descubrimiento más inquietante de todos. Al profundizar en la historia simbólica del cubo negro,
En las civilizaciones humanas, los investigadores desenterraron un patrón que enlazaba estas manifestaciones contemporáneas con tradiciones esotéricas ancestrales que datan de milenios antes de la era tecnológica. El cubo negro no era solo una elección de diseño alienígena, era un símbolo que la humanidad había conocido, venerado y temido desde el amanecer de la conciencia. Representaba un poder absoluto, un control dimensional y una autoridad que trascendía la realidad física común. Ahora, ese símbolo se había materializado de manera literal sobre las instalaciones militares más secretas del planeta, no como una metáfora o representación, sino como una realidad física tangible e innegable. El descubrimiento que transformaría para siempre nuestra comprensión sobre las manifestaciones de Wright-Patterson provino de una fuente inesperada: los observatorios solares de la NASA. Desde 2021, los instrumentos de monitoreo de la corona solar habían registrado anomalías que los científicos inicialmente catalogaron como artefactos de imagen o distorsiones instrumentales. Sin embargo, estos objetos, geométricamente perfectos y claramente artificiales, aparecían cerca del Sol con una perturbadora regularidad. Las imágenes eran inconfundibles. Enormes cubos negros, con dimensiones que se estimaban en cientos de kilómetros, emergían de la corona solar como si absorbieran energía directamente de la estrella. No eran meteoros ni fragmentos naturales. Sus superficies perfectamente planas y ángulos de 90 grados desafiaban cualquier explicación geológica o cósmica. Eran construcciones, artefactos de una ingeniería que operaba a una escala estelar. Lo que hacía que estos descubrimientos fueran astronómicamente significativos no era solo el tamaño de estos objetos, sino su comportamiento. El análisis detallado de las imágenes reveló un movimiento intencional. Los cubos se acercaban al Sol, se mantenían estacionarios en posiciones específicas de la corona y luego se alejaban, siguiendo trayectorias que no correspondían a órbitas gravitacionales naturales. Era como si estuvieran llevando a cabo operaciones planificadas, extrayendo recursos o energía de nuestra estrella. La correlación temporal era innegable. Los cubos solares emergían en grupos, en ciclos de intensa actividad seguidos de meses de calma. Estas olas de actividad solar precedían de manera consistente las manifestaciones en la Tierra con un intervalo de 3 a 6 meses. El fenómeno en El Paso fue antecedido por una notable actividad cúbica solar en julio de 2019. En Filipinas, las manifestaciones ocurrieron en diciembre de 2022, mientras que Wright-Patterson fue testigo de una concentración sin precedentes de cubos solares entre agosto y septiembre de 2024. Era como si los objetos que aparecían en la Tierra fueran destacamentos de una operación mucho más amplia que se desarrollaba en el mismo corazón del sistema solar. Los cubos terrestres no eran invasores, eran extensiones de una fuerza que ya dominaba los recursos energéticos esenciales de nuestra estrella. Esta revelación transformó por completo nuestra comprensión de los acontecimientos de diciembre de 2024. Wright-Patterson no estaba siendo invadida, estaba siendo inspeccionada por representantes de una civilización que operaba a escala cósmica. Los 5 días de actividad de drones no eran una misión de reconocimiento militar, eran un meticuloso proceso de catalogación llevado a cabo por inteligencias que contemplaban las bases terrestres como instalaciones primitivas, meramente dignas de una documentación científica. Pero había capas aún más profundas en esta revelación. Cuando los astrofísicos analizaron los datos espectrales de los cubos solares, descubrieron propiedades materiales que desafiaban nuestra comprensión de la física de los materiales. Estos objetos no solo reflejaban la luz solar, la absorbían por completo, creando regiones de oscuridad absoluta en contraste con el plasma resplandeciente de la corona. Era como si estuvieran compuestos por una sustancia que existía en un estado fundamental diferente al de la materia que conocemos. Teorías comenzaron a surgir entre los físicos que exploraban los límites de la ciencia experimental. Si los cubos podían absorber energía estelar directamente, podrían simbolizar una tecnología que manipula la materia oscura o la energía oscura,
componentes del universo que constituyen el 95% de la realidad, pero que siguen siendo, en gran medida, incomprensibles para la ciencia de nuestro planeta. Esta posibilidad conlleva implicaciones aterradoras. Civilizaciones capaces de manipular la materia oscura operarían bajo principios físicos totalmente diferentes a los nuestros. Para ellas, barreras como la distancia interestelar, la velocidad de la luz e incluso la dimensionalidad podrían ser irrelevantes. Esto explicaría de manera convincente la capacidad de los cubos terrestres para aparecer y desaparecer instantáneamente, así como su existencia selectiva en diferentes espectros de detección. Sin embargo, el descubrimiento más inquietante surgió cuando los investigadores comenzaron a trazar un mapa de todas las manifestaciones cúbicas documentadas en relación con eventos astronómicos. Se reveló un patrón oculto que unía las apariciones en la Tierra no solo con la actividad solar, sino también con alineamientos planetarios específicos, especialmente aquellos que involucraban a Saturno. Saturno, el planeta de los anillos, esconde secretos que la astronomía moderna apenas empieza a desentrañar. En su polo norte se encuentra un hexágono perfecto, una formación atmosférica que desafía las explicaciones meteorológicas convencionales. Al observarlo en 3 dimensiones, este hexágono revela su verdadera esencia. Es la proyección bidimensional de un cubo perfecto que existe en dimensiones superiores. La correlación era matemáticamente exacta. Cada gran manifestación de cubos negros en la Tierra coincidía con momentos en los que Saturno ocupaba posiciones específicas en relación con el Sol y otros planetas gaseosos. Era como si el planeta sirviera de ancla dimensional, un punto de referencia que permitía a entidades de dimensiones superiores proyectar manifestaciones físicas en nuestra realidad tridimensional. Este descubrimiento establecía un vínculo profundo entre los eventos modernos y tradiciones esotéricas que se remontan a milenios. Culturas antiguas, desde los babilonios hasta los egipcios, veneraban a Saturno no solo como un planeta, sino como un portal hacia realidades superiores. El cubo negro había sido un símbolo de poder absoluto en civilizaciones que carecían de telescopios para observar el hexágono de Saturno, lo que sugiere que el conocimiento sobre esta conexión dimensional fue transmitido por fuentes no terrestres. La religión islámica concentra su devoción en la Kaaba, un cubo negro perfecto que se considera el punto más sagrado de la Tierra. Las tradiciones cabalísticas judías describen los cubos como representaciones del Tetragrámaton, el nombre impronunciable de Dios que rige todas las dimensiones de la realidad. Por su parte, la masonería emplea el simbolismo cúbico en rituales que, se dice, conectan a los iniciados con el gran arquitecto del universo. Todos estos sistemas simbólicos compartían elementos comunes: el cubo, símbolo del poder dimensional absoluto; el color negro, que representaba la absorción total de energía; y Saturno, la fuerza controladora que trascendía la realidad física habitual. Era como si la humanidad hubiera preservado, a través de tradiciones esotéricas, recuerdos de encuentros anteriores con las mismas entidades que ahora se manifestaban sobre Wright-Patterson. Sin embargo, había un aspecto aún más desconcertante en este descubrimiento. El análisis de las frecuencias electromagnéticas durante las manifestaciones de diciembre reveló patrones que coincidían exactamente con campos generados por tecnología de control mental de vanguardia. Los cubos no solo actuaban como observadores, sino que también influían activamente en los estados de conciencia de las personas que se encontraban cerca de sus manifestaciones. Veteranos de Wright-Patterson compartieron experiencias vividas durante los 5 días de actividad, sueños vívidos que incluían geometrías imposibles, sensaciones de una presencia observadora que perduraban durante semanas después de los eventos, y un conocimiento repentino de información técnica que no deberían haber sabido. Era como si los cubos no solo realizaran reconocimiento militar, sino que también llevaran a cabo un mapeo neurológico de las mentes humanas expuestas a su presencia. La implicación era tanto revolucionaria como aterradora. Si las manifestaciones cúbicas
podían influir directamente en la conciencia humana, entonces no eran meras tecnologías avanzadas, eran herramientas de control dimensional que operaban simultáneamente en los planos físico y mental. Esto explicaría con claridad por qué los símbolos cúbicos habían permeado los sistemas religiosos y esotéricos de la humanidad. No eran simples representaciones místicas, sino residuos neurológicos de intervenciones reales que han dejado su huella a lo largo de la historia. La verdad definitiva sobre Wright-Patterson surgió cuando analistas unieron todas las evidencias en una revelación que transformó por completo nuestra comprensión de la realidad. Los cubos negros no eran visitantes extraterrestres realizando un reconocimiento de una civilización primitiva, sino supervisores que regresaban para inspeccionar una operación de control dimensional establecida hace milenios y que jamás había cesado. La humanidad no evolucionó de manera independiente en un planeta aislado. Fue cultivada, moldeada y controlada por entidades que operaban mediante manipulaciones dimensionales, utilizando a Saturno como ancla gravitacional y los cubos negros como interfaces de control directo. Cada gran salto evolutivo del ser humano, el desarrollo del lenguaje, la aparición de civilizaciones complejas, la revolución tecnológica moderna, ha coincidido con periodos de intensa actividad cúbica, tal como se registra en antiguas tradiciones esotéricas. Los documentos censurados de Wright-Patterson contenían fragmentos de un descubrimiento que las autoridades militares no estaban dispuestas a revelar. La tecnología recuperada de incidentes como el de Roswell no era extraterrestre en el sentido convencional. Era tecnología de control dimensional, dejada intencionadamente para ser descubierta, un proceso gradual de revelación tecnológica que impulsa el desarrollo humano en direcciones específicas. Cada accidente de ovni, cada recuperación de escombros y cada programa de ingeniería inversa seguían un patrón meticulosamente orquestado. La humanidad estaba siendo gradualmente introducida en principios tecnológicos diseñados para prepararla para la integración en un vasto sistema de control cósmico. Wright-Patterson no solo ocultaba secretos sobre visitantes de otros mundos, guardaba pruebas de que la Tierra era una instalación experimental supervisada por entidades interdimensionales. La revelación explicaba de manera clara por qué las manifestaciones cúbicas siempre se producían sobre instalaciones que supuestamente albergaban tecnología alienígena. No se trataba de intentos de recuperación, sino de inspecciones de calidad, verificaciones para asegurar que el proceso de desarrollo tecnológico humano avanzaba conforme a lo previsto. Los cubos aparecían al alcanzar hitos específicos, en momentos en que la humanidad demostraba su capacidad para comprender y aplicar principios tecnológicos más avanzados. Diciembre de 2024 marcó un hito significativo: el desarrollo de una inteligencia artificial verdaderamente autónoma, los avances en computación cuántica y los primeros experimentos exitosos de manipulación gravitacional indicaban que la humanidad estaba preparada para un nuevo nivel de revelación tecnológica. Las manifestaciones sobre Wright-Patterson representaban una validación para la siguiente etapa del programa de desarrollo humano. Pero había un aspecto aún más inquietante en este descubrimiento. El análisis de los patrones de comportamiento global reveló que las manifestaciones cúbicas coincidían con cambios sutiles, pero significativos, en la conciencia colectiva de la humanidad. Los períodos de intensa actividad cúbica eran seguidos por una aceleración en los avances científicos, la aparición de nuevos movimientos filosóficos y transformaciones en las estructuras sociales que siempre conducían a la humanidad hacia una mayor centralización del poder y el control. Los sistemas financieros globales que empleaban simbolismo cúbico no eran meras coincidencias culturales, eran manifestaciones tangibles de principios de control dimensional. Corporaciones como BlackRock, bancos centrales y sistemas monetarios fundamentados en la creación de deuda operaban bajo algoritmos que replicaban de manera matemática los principios de absorción energética evidenciados por los cubos solares. La humanidad había sido integrada sin su conocimiento en un sistema económico que operaba como una extensión terrestre de una red cósmica,
de extracción de energía. Cada transacción financiera, cada ciclo de auge y colapso económico, cada crisis que resultaba en una mayor concentración de riqueza, seguía patrones que reflejaban con precisión los ciclos de actividad de los cubos solares que extraen energía estelar. Era un sistema de control de una elegancia aterradora. En lugar de imponerse mediante la fuerza militar directa, utilizaba la manipulación dimensional para crear estructuras sociales y económicas que canalizaban la energía colectiva de la humanidad, creatividad, trabajo, recursos naturales, hacia dimensiones superiores, a través de mecanismos que la propia humanidad construía y mantenía de manera voluntaria. Las manifestaciones de diciembre de 2024 anunciaban una transición hacia una nueva etapa de este sistema. El avance de tecnologías que permitirían la manipulación directa de las dimensiones indicaba que la humanidad estaba preparada para una comprensión parcial de su verdadera realidad. No se trataba de una revelación total, lo cual podría provocar un colapso social, sino de una exposición gradual, suficiente para facilitar una integración consciente en el sistema de control cósmico. Wright-Patterson se había transformado en un verdadero campo de pruebas para esta transición. Las reacciones del ámbito militar, la habilidad para mantener la confidencialidad y la efectividad de las narrativas de encubrimiento sobre drones comerciales estaban siendo evaluadas minuciosamente para definir el camino a seguir en futuras revelaciones. La humanidad se encontraba ante un desafío crucial: aceptar verdades que transformarían radicalmente su entendimiento sobre la autonomía, el libre albedrío y su lugar en el vasto cosmos. Antes de que te vayas, solo un recordatorio. Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para descubrir la verdad oculta detrás de los textos mágicos más antiguos y controvertidos jamás registrados. Encontrarás detalles que pocas fuentes se atreverían a revelar. Los próximos años traerán manifestaciones cada vez más evidentes e imposibles de ignorar. No porque los supervisores dimensionales hayan perdido la habilidad de permanecer en las sombras, sino porque ha llegado el momento de preparar a la humanidad para comprender su verdadera naturaleza. No como una especie evolucionando de manera aislada, sino como un componente cultivado de un sistema de procesamiento energético que opera a escala galáctica. Las decisiones que cada persona tome en los próximos meses no solo influirán en su futuro personal, sino también en la manera en que la humanidad enfrentará colectivamente esta transición. La resistencia fundamentada en la ignorancia solo alargará procesos que son inevitables. Comprender las verdaderas dinámicas en juego permite una participación consciente en las transformaciones que definirán los próximos milenios de nuestra existencia. El cubo negro sobre Wright-Patterson no fue una invasión ni una simple visita. Fue un aviso de que un nuevo capítulo en la gestión de la Tierra había comenzado y que la humanidad, por fin, había alcanzado la madurez necesaria para comprender, aunque fuera de manera parcial, las fuerzas que siempre han influido en su destino.